Hola, este vídeo es un poco más avanzado y voy a hablar de lo que se conoce como un MAS, un sistema multiagente. ¿Por qué voy a hablar de esto? Pues porque es lo que estoy haciendo últimamente, tanto para clientes como para mis proyectos, y quiero compartir algunos de los retos que nos hemos encontrado a la hora de trabajar con estos sistemas y cómo los estamos sorteando, ¿vale? ¿Cómo empezó todo? Estábamos trabajando en un sistema para un cliente que en un principio iba a utilizar el modelo GPT-4 Omni, que es el de los más potentes, ¿no? Y pues digamos que recibía un input, el modelo procesaba el input con todas las instrucciones que tenía, que no eran pocas, ni era tampoco un texto corto, es decir, habían muchas tareas, había mucha información que tenía que tener en cuenta y el resultado era muy bueno, era bastante bueno. ¿Qué pasa? Que en el momento que ya no es un ítem o una pieza de información la que tienes que procesar y se convierten en este caso eran más de 13.000 noticias al día, 13.000, pues este sistema se vuelve insostenible a nivel económico. Entonces aquí, en lugar de tener un solo agente con todas las instrucciones y que el output ya me lo dé bien, lo que hicimos fue romper este agente de aquí en un sistema de multiagentes, es decir, varios agentes. Cuando digo agentes, llamémosle un mensaje a un asistente de ChatGPT o un mensaje directamente a ChatGPT o un mensaje a Cloud, llama, lo que sea, ¿vale? Estos modelos grandes de lenguaje. ¿Qué ocurre? Que en el momento que bajas a un nivel extremo la granularidad de lo que estás montando y tienes que pensar en ya no poner simplemente las instrucciones de forma hablada, que este lo va a interpretar más o menos bien, no. Lo que ya tienes que empezar a pensar es qué microtareas conforman todo este sistema que yo le estoy pidiendo, más allá, mucho más al detalle de lo que le hayamos podido poner aquí, y luego orquestar todos estos agentes para que cada uno lleve a cabo su microtarea utilizando modelos de lenguaje más livianos, como por ejemplo el GPT-4 Omni Mini, que es muchísimo más barato que el Omni sin el Mini. ¿Vale? Pero claro, conlleva que tienes que darle o meterle mucha cabeza a esta parte de aquí, a la arquitectura del sistema, a cómo se van a coordinar los diferentes agentes, cuál va primero, qué información necesita tener el segundo del primero y si tiene que interactuar con otro. Es decir, de algún modo lo que yo sentí es que haciendo este trabajo yo estaba definiendo todo lo que tendría que hacer, por ejemplo, un equipo de personas, ¿no? En este caso, pueden ser personas ilimitadas. Cuanto más personas o agentes haya dentro del equipo, más complejo se va a volver. Pero me sentí así, ¿no? Vale, el que tiene que revisar las noticias de este sector, ¿qué tiene que hacer? Pues enviarle las noticias importantes al que tiene que escribir el título, luego al que tiene que escribir el cuerpo, luego estas dos tienen que ser revisadas por el que asegura la calidad, ¿vale? Esto es un ejemplo, pero me puse a investigar en los papers a ver qué había, ¿no? Sobre este tipo de estructuras multiagente. Y me encontré con técnicas que yo más o menos ya había llegado aquí, porque en muchos casos, en muchos de estos agentes, yo le tenía pues el agente principal que hacía una microtarea, pero luego tenía otro agente que revisaba el trabajo que tenía que hacer el otro. Es decir, trabajaban en parejas, uno hacía el trabajo, el otro revisaba. Y luego había otro que juntaba todas las tareas que se tenían que haber hecho, por ejemplo, el agente 1 y el 2, el agente 3 y el 4, el agente 5 y 6, todos en parejas de
Uno hace la tarea, el otro corrige. Uno hace la tarea, el otro corrige. Uno hace la tarea, el otro corrige. Y luego uno al final, que es el que orquestra todo y el que prepara una versión final en base al trabajo de cada uno de estos. Entonces, para mi sorpresa, en los papers me encontré que se hace referencia a este tipo de estructuras, había una que era el divide y vencerás, que es cuando le entra, voy a borrar esto, que es cuando le entra una tarea al sistema multiagente. Estamos hablando de un sistema multiagente, ¿eh? No de un chat GPT o de... Porque claro, el problema de hablar con solo un GPT o con un agente es que solo le estás dando una oportunidad de hacer bien las cosas. La gracia de estos sistemas multiagentes es que les das la oportunidad de que puedan iterar entre sí, de que puedan darse feedback y dar la mejor respuesta. Es como si te piden, no sé dónde escuché este ejemplo y me pareció súper acertado, es como si a un escritor le piden que escriba una novela del tirón sin posibilidad de corregir nada. Pues lógicamente tendrá una peor calidad que si ese mismo escritor la puede escribir una vez o la puede primero plantear, hacer una lluvia de ideas, luego ir desarrollando cada parte, luego tener una versión no definitiva, corregir la versión no definitiva en 3, 4, 5 iteraciones, compartirle el manuscrito a 3 o 4 personas, cada uno con características diferentes, uno más pensamiento crítico, uno a la parte de storytelling, lo que sea, ¿no? Poder volver a meter el input de estas personas, que en el campo de estos sistemas multiagentes serían agentes entrenados para hacer esa función, ¿vale? Entonces, lógicamente, pues el resultado tras pasar por todo este proceso será mucho mejor que el de escribir una novela del tirón, ¿vale? Para que se entienda cómo funcionan un poco los sistemas estos multiagentes y la importancia que tienen para obtener respuestas muy buenas usando modelos más ligeros que los más potentes del mercado, ¿no? Entonces, aquí sería, me llega un input y el sistema lo que hace, por ejemplo, en el de divide y vencerás, lo que hace es, muy bien, esta tarea la desglosamos en subtareas. Y luego, para cada subtarea, otro patrón, otra técnica que vi, es la que se hace como si fuera una licitación, ¿vale? Una licitación, pues lo que hace cada microtarea es enviarle esa microtarea a 3, 4, 5 agentes, los que se definan. Digamos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de estos agentes lleva a cabo la tarea y luego hay un jurado, que pueden ser 3 agentes, que cada uno de estos agentes revisa todas las tareas, que son la misma tarea, pero llevadas a cabo por diferentes agentes, que pueden ser de GPT, otro podría ser Claude, otro podría ser Llama, o incluso los mismos de GPT, o sea, todos utilizando el mismo modelo, también darían respuestas diferentes. Entonces, este jurado analiza cuáles son sus mejores respuestas y al final hay un output final para esta tarea que ha pasado por 5 agentes aquí que han estado trabajando en ella, ha pasado por un jurado que ha dictaminado cuál es la mejor versión o sea, el resultado ideal de esta tarea. ¿Vale? Lo mismo se podría aplicar aquí con patrones o técnicas distintas. Y luego también había otros patrones tipo de, pues mira, hay esta división de tareas, luego aquí se ramifica, se ve bien, se ramifica, y aquí hay un agente que es el de pensamiento crítico, que habla con otro agente que tiene otro rol, otro agente que tiene otro rol, entre ellos conversan de cómo debería ser quizás la parte más estratégica o una parte menos operacional, y en algún momento dado dan inputs a este de aquí, al resultado final, y se juntan los dos inputs de este equipo con el de este equipo para juntarse a su vez con el resto de tareas y que aquí haya otros agentes que terminen de revisar que todo está de acuerdo con la visión que se ha trabajado aquí. Se podría poner, yo que sé, otro agente de Quality Assurance final que se asegure que esté alineado con
los valores o las guías de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esto que hablando con ChatGPT simplemente sería, hola, ¿me ayudas a hacer esta tarea? Y te da una respuesta. Aquí lo que estamos haciendo es que esa pregunta que tú haces pase por todo un entramado de agentes o sea, un sistema con subsistemas, con equipos, todo bien definido, para que te dé la mejor respuesta posible, alineada con lo que tú quieres, ¿no? Ya sea la cultura de la empresa, los valores de la empresa, tu estrategia como CEO, ¿no? Lo que tienes en la cabeza, que te conozcan. Esto es muchísimo más complejo que simplemente hablarle a un chat GPT, como podéis ver. Y aquí el reto, sobre todo, está en definir bien todas las relaciones jerárquicas o de poder y qué técnicas utilizar en cada caso para conseguir la mejor respuesta, intentando minimizar al máximo también el uso de recursos. Porque según las técnicas de prompting que utilices en cada uno de estos agentes, porque cada uno de estos agentes tendrá unas instrucciones, unos objetivos, un formato de respuesta esperado, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en la que tú le mandas, ¿no? En la forma en que haces los prompts, también hay prompts que te van a ayudar, por ejemplo, a reducir las alucinaciones, otros prompts que te van a ayudar a que el mensaje sea más razonado, pero claro, más razonado también implica más consumo de créditos. O sea, os voy a poner una imagen por aquí en algún momento donde os enseñaré estos patrones, os pondré también el paper y os pondré también la jerarquía o sea, los tipos de prompts que puedes utilizar dentro de cada uno de los agentes para estas funciones, para mitigar estos problemas que pueden tener los modelos grandes de lenguaje. ¿Vale? Eh, entonces, esto es lo que estaba haciendo hasta ahora y ahora ya llevo también unos días donde estoy creando estructuras no definidas. ¿Qué significa? Que yo monto una carcasa. Mira, esto se va a entender mucho mejor con este ejemplo. Un equipo de fútbol. Fácil. Un equipo de fútbol pueden ser... No borra bien. A ver, el rojo. No pinta bien, perdón. Un equipo de fútbol, ¿no? Hay una posición que es el portero. Tenemos los laterales, centrales, dos mediocentros y aquí si juegas con tres delanteros y el media punta, ¿vale? Si yo aquí le digo, tú eres lateral derecho y te llamas tal y tu función es, cuando recibas la pelota, ir a buscar a este jugador y este jugador lo que tendrá que hacer es pasarle la pelota al central y el central desplazar al que está abierto a la banda. Si yo todo esto lo configuro y lo defino, estoy creando una arquitectura fija donde cuando reciben el input, que es una pelota, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Serían los automatismos. Ya saben que este es el delantero, que se tiene que ir por aquí, en fin. Está todo definido, que es como lo tenía hasta ahora. Entonces yo dije, ostras, pero yo a veces para ciertas tareas no sé si tengo los mejores agentes para que las lleven a cabo. Igual no he creado ese agente que necesito para llevar la tarea que le estoy pidiendo, ¿no? Porque al final yo pido una tarea y tengo un agente que la desglosa en varias partes y se la entrega a cada uno de los agentes. Pero ¿y si esos agentes no sirven para la tarea que ha desgranado? ¿Y si hubiera otros agentes? Entonces lo que hice fue que en lugar de poner aquí en piedra que este es el delantero, que este le tiene que... Perdona, el símil futbolístico, pero en lugar de poner las funciones que tiene que tener cada uno, definirles los automatismos, es decir, la jerarquía y todo lo que tienen que hacer, simplemente creo los huecos para que solo haya un agente aquí al principio, que es cuando recibe la tarea, diga, vamos a necesitar llevar a cabo esas tareas y para ello necesito todos estos agentes. Entonces, en una base de datos tengo todos los agentes que yo ya he trabajado hasta ahora con las instrucciones, el resultado que yo espero, etcétera, etcétera. Si está en esa base de datos, lo va a llamar y antes de que se ejecute, por ejemplo, este agente, antes hay un llamado
a esa base de datos que me trae el agente que necesito, es decir, me trae las instrucciones a ese agente y las carga de forma dinámica, no está fijo. Por lo tanto, este sistema, que tiene 11 agentes, pues dependiendo de la tarea, este banda izquierda será experto en branding, pero quizás en otra tarea será experto en construcciones, dependiendo de lo que necesite para estas tareas. Y de esto me inspiré en otro paper donde creaban agentes de forma dinámica, se llamaba una estructura metagentes o algo así. Entonces, de este modo, teniendo solo un sistema, lo que estoy aquí definiendo son las técnicas de lo que hemos visto antes, ¿no? Lo de divide y vencerás, la de meter quality assurance, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, pero no defino los roles. Los roles los dejo que los defina el orquestador principal en base a los agentes que ya tengo definidos en la base de datos. Por lo tanto, puedo utilizar un único sistema que está bien montado para los propósitos que yo quiera realmente, sin la necesidad de ir duplicando estos sistemas, metiendo los agentes, definiendo los agentes de forma fija, ¿no? De forma fija sería, pues vale, para branding o para marketing voy a tener que utilizar este sistema, pero para ventas otro, para operaciones otro. No, con esto simplemente monto una estructura que juega el 4-2-3-1 o lo que sea, pero los jugadores los puedo ir cambiando según lo que necesito. Que necesito aquí alguien que sepa que chute con la izquierda, los quiero tener la banda cambiada. Depende, pues dependerá de la tarea. No sé si ha quedado muy claro este símil con el fútbol, pero esto es en lo que estoy trabajando y es muy, muy potente. O sea, me estoy comiendo la cabeza, mucho para aterrizarlo. Y bueno, luego otra cosa, y es que esto no lo programo a código, ¿vale? Yo utilizo un orquestador de flujos donde defino toda esta estructura. O sea, utilizo como una carcasa, ¿no? Programación visual. Y claro, cuantos más agentes yo tenía, más difícil se me hacía de ir iterando en los prompts y en las instrucciones que yo le ponía en cada uno de estos agentes. Porque claro, si tengo dos, pues es fácil, ¿no? Entro en esos dos agentes y lo modifico. Pero a medida que va subiendo, tengo un sistema que tiene 18 o 19 agentes. Pues ya me dirás tú, en la fase de iteración, que tienes que ir mirando a ver que todo cuadre, que todo tenga consistencia, ir uno a uno. Entonces, lo que me hice, gracias a que antes de que se ejecute el agente, lo que hago es un llamado a que me cargue el agente que necesito, tengo todas las instrucciones de todos los agentes en una base de datos desde donde puedo modificar todas las instrucciones, que yo ya sé que si modifico las instrucciones del agente 2 aquí, pues ya va a tomar estas instrucciones en la próxima vez que se ejecute el sistema. Así que bueno, en estas andamos, ya os digo, o sea, con esto se puede montar, o sea, se puede replicar cualquier equipo, es muy bestia. Son muy bestias las posibilidades. Por eso los vídeos anteriores, que quizás hay personas que no están tan metidas en esta parte de aquí, en los sistemas multiagentes, y quizás no terminan de comprender bien lo que acabo de decir. Pero sí, claro, yo entro en una empresa, me enseñan esto, y en el momento que yo ya lo aprendo, esto no deja de ser una pieza de código, que la descargo y la puedo utilizar para otras empresas. Por eso decíamos, a medida que esto cada vez se vuelve más fácil, que lo complicado aquí es meterle la cabeza, aterrizarlo todo y bien, ¿no? Pero a medida que esto se vuelve más fácil de copiar, la ética en las personas y en los trabajos va a ser, yo creo, más importante que nunca. Porque ya me dirás tú, ¿no? Montas todo esto, entra un trabajador, ve de qué va todo esto y dice, jolín, pues sí, esto ya lo sé, esto me lo descargo, esto lo puedo reconfigurar para mi manera, pum, me lo bajo todo, chao, estoy 6 meses, me voy. O incluso de temas o sea, me estoy poniendo al extremo, ¿no? Pero espiamiento industrial. En plan, soy una consultora, quiero saber lo que hace alguien de mi competencia,
le envío, o sea, le pago, esto ya es retorcido, ¿no? Pero le pago a alguien para que pase, o sea, para que vaya a trabajar allí, esté 6 meses, que entienda todo lo que hacen y luego lo ficho. No sé, ¿eh? Tramas de estas, que seguro que todos habéis escuchado algunas. Esto, a medida que la tecnología se democratiza, es más fácil y accesible que nunca. Por lo tanto, bueno, yo voy abriendo melones, no tengo respuestas, porque no las tengo, pero interesante lo es, desde luego, un rato. Ya me diréis qué os ha parecido. Un saludo.